Apocalipsis es un libro que produce mucho miedo a mucha gente. Hay muchas escenas, muchos capítulos que hablan de cosas que pareciera que todo se sale de control. Cosas que nos pueden llegar incluso a asustar a muchos de nosotros. Pero tengo una noticia para ti esta mañana. Nuestra paz, tu paz, no viene de entender toda la historia. No viene de que entiendas todo lo que está sucediendo en la historia. Tu paz viene de saber quién está dirigiendo tu historia. Amén. Así que hoy vamos a ver precisamente eso. Apúntalo ahí en tus notas, por favor. El título del mensaje del día de hoy es El Dios que sostiene tu historia. El Dios que sostiene tu historia. Y vamos a estar considerando Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 14, todo el capítulo. Así que te voy a pedir que me tengas mucha paciencia porque es un capítulo muy largo que tiene muchas figuras, muchos símbolos, pero voy a tratar de poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Levanta tu mano. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 4 de Apocalipsis. Y en este capítulo 4 comenzamos ya a estudiar las cosas que han de ser después de estas. Si tú recuerdas, el libro de Apocalipsis, el mismo capítulo 1, versículo 19, menciona cómo está seccionado. Primeramente, las cosas que has visto, es decir, la visión que tuvo Juan de este Jesús glorificado en toda su gloria, en todo su esplendor. Y después, la siguiente es las cosas que son, que era la condición de las 7 iglesias que ya miramos a través de estas semanas. Pero después dice las cosas que han de ser después de estas. Entonces en el capítulo 4 empezamos a ver las cosas que han de ser después de estas. Recuerdas que en el capítulo 4 vimos con Pastor Hugo que se enfocó totalmente en el trono de Dios, en el centro del universo y en aquel que está sentado en el trono. ¿Te acuerdas? De hecho lo cantamos después y fue un momento bien glorioso cantar al que está sentado en el trono. Y fuimos llevados ahí. Fuimos llevados al mismo centro del universo donde pudimos ver cómo Dios es el creador soberano de todas las cosas. Él es el creador, está ahí rodeado, sentado en el trono, rodeado de adoración, rayos, truenos, santidad, majestad, autoridad divina en ese trono. Todo está girando alrededor del trono y del que está sentado en el trono, quien tiene el derecho de gobernar a su creación, ¿verdad? Entonces, ahora en el capítulo 5 la escena va a cambiar un poco. Ahora nos va a mostrar, mientras el capítulo anterior nos mostró quién reina, ahora nos va a mostrar cómo es que ese reinado se lleva a cabo y se ejecuta y quién tiene la autoridad para hacerlo. Entonces va a ser un capítulo muy, muy impresionante. Y cabe mencionar, antes de que empecemos a pasar a los capítulos donde se empieza a poner medio turbio el asunto, donde empezamos a ver cosas bien extrañas que pueden provocar miedo, tiene mucho descanso en nuestra vida poder saber, apunta en tus notas, estas 3 verdades del Dios que sostiene tu historia. 3 verdades del Dios que sostiene tu historia. Bien, entonces vamos a leer los primeros versos del versículo 1 al versículo 4. Si ya lo tienes ahí en tu Biblia, por favor, ahí manténlo, pero antes vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñame a orar, por favor. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por este libro de Apocalipsis, Dios, que es una gran bendición para nosotros, de que podemos ver y descansar en que tú estás en control de todo. Te pido que esta mañana podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente a tus palabras y podamos descansar en ellas. En el nombre de Jesús, haz algo nuevo en la vida de cada persona que esté aquí. Amén. Bien, entonces recuerda que seguimos en la visión que Juan tuvo, donde fue llevado al cielo, como lo vimos en el capítulo pasado, y vamos a estar leyendo versos 1 al 4. ¿Ya lo tienen por ahí? Amén, digan amén si lo tienen por ahí. Amén. Vamos a leer verso 1 al 4 y dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, después de que pudimos ver cómo el cielo es gobernado por
Dios y por aquel que está sentado en el trono, rodeado de adoración. Ahora en esa misma visión, Juan centra su mirada a algo que estaba llamando su atención, que estaba en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y Juan lo describe como un rollo, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, solamente antes de avanzar, entre paréntesis, quiero recordarte que el libro de Apocalipsis está lleno de figuras y de símbolos que Dios utiliza para comunicarnos verdades que podamos entender tú y yo en nuestro lenguaje. Por eso de repente vamos a ver algunas cosas extrañas, pero en la Biblia podemos ver que Dios así se comunica muchas veces con el ser humano. A través de cosas que tú y yo conocemos en la tierra, Dios nos revela su mensaje y su plan eterno. Entonces se cierra el paréntesis y es así como vemos un rollo muy particular en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, ¿qué implica que el rollo, lo primero que haya visto Juan, haya sido el rollo en la mano derecha de ese que estaba sentado en el trono? Gracias a Dios por la inteligencia artificial que nos puede dar una idea más o menos de cómo se verían ese tipo de visiones. Pero el rollo estaba ¿en dónde? En la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, primeramente, esto es un significado de poder y dominio. El hecho de que el que está sentado en el trono tenga el rollo en su mano derecha significa, si quieres apuntarlo en tus notas, poder y dominio. Lo podemos ver en la Biblia, por ejemplo, en Éxodo 15:6, donde se habla de la diestra de Dios como una diestra poderosa. También lo podemos ver en Salmo 100, versículo 1, donde dice que sentarse a la diestra de Dios representa autoridad. Pues ahora en Apocalipsis 5, versículo 1, este rollo está en la mano derecha y eso implica que el rollo está completamente bajo el gobierno de Dios, pero solamente quien es verdaderamente digno lo puede recibir de su mano. Entonces, en tiempos de Juan, recuerdas que él fue un discípulo de Jesús y que escribió el Apocalipsis en el siglo I, hace ya muchos tiempos atrás. Era común que existieran ese tipo de pergaminos. No había libros como tú y yo los conocemos el día de hoy, con pastas y capítulos y muchas hojas. Eran rollos como esos que se escribían por adentro por secciones. Entonces, si tú querías leer esos rollos, tenías que irlos desenrollando poco a poco para ir leyendo su contenido. Pero normalmente eso se escribía solamente por un lado. Pero solamente cuando este libro tenía un contenido muy importante y era completamente lleno, es que se empezaba a escribir también por fuera. Entonces ya con esto nos está dando una idea de lo importante que era el contenido de este libro. Entonces normalmente incluso se sellaban con un solo sello, como lo vemos en la imagen, pero esta escena nos muestra un rollo sellado con 7 sellos, ¿ok? 7 sellos, y en ese tiempo lo que se sellaba de esta manera eran testamentos o eran documentos muy importantes que requerían el sello de varios testigos, ¿ok? Entonces, lo que pasa aquí es que de pronto ve Juan a un ángel fuerte. Esta palabra significa vigoroso, con gran poder y gran autoridad celestial, y lo escucha hacer una pregunta que probablemente iba a resonar en todo el universo. Y esta pregunta fue: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Aquí, al escuchar esta pregunta que hace este ángel poderoso con autoridad celestial, al ver lo que implicaba este rollo escrito por dentro y por fuera con 7 sellos, podemos ver que el contenido que había en este rollo se nos deja claro que no había nadie que podía abrirlo, ni siquiera mirarlo. Y se menciona esta palabra digno. Di conmigo, digno. De hecho, hoy cantamos varias canciones que dicen digno, ¿verdad? Digno de alabar Jesús. Y cantamos muchas canciones que hablan sobre esto, pero quiero explicarte qué significa esta palabra y qué implica esta palabra. Esta palabra en el griego es axios. Si quieres apuntarla ahí en tus notas, axios. Y literalmente significa alguien que tiene el mérito o la autoridad legítima para hacer algo. De hecho, esta palabra se usaba mucho
en balanzas. Cuando se compraba algo y tú querías comprar algo, tenías que poner del otro lado algo que pesara el peso correcto para que pudieras ser acreedor de eso que querías adquirir. Entonces, al preguntar quién es digno, lo que se está preguntando en este pasaje es quién tiene el derecho y quién tiene el peso necesario para poder abrir este libro. Al ver cómo esto lo pregonó un ángel fuerte, musculoso, me parece a Thor, ¿no? Y ver que él pregunta esto, podemos ver claramente que abrir este libro y su contenido no implicaba fuerza física, implicaba algo más, dignidad, que fuera alguien digno de poder abrirlo. Incluso aunque este rollo tuviera 7 sellos, los sellos comúnmente eran hechos de una especie de resina o una especie como de cera caliente que era fácil romper. Podemos ver claramente que abrir este rollo no era cuestión de fuerza, sino era cuestión de ser digno. Pero ¿cuál era el contenido de este libro? Hay muchas especulaciones acerca del contenido de este libro. Yo te quiero dar solamente 3 posturas de 3 personas que piensan diferente para que tú las consideres y las puedas tomar en cuenta. Pero una de ellas interpreta que el contenido de este libro es el plan soberano de Dios para la historia. ¿Qué es el plan soberano de Dios para la historia? El desarrollo de sus propósitos hasta la culminación final. Otro más dice que es el título de propiedad de la tierra. Es una muy buena interpretación, el título de propiedad de la tierra, que simbolizaría la herencia que Cristo vendría a reclamar y redimir, ¿verdad? Pero hay una tercera postura que ve el contenido de este libro como un decreto divino de juicio y de redención, donde están dictados todos los actos mediante los cuales Dios juzgaría el mal y establecería definitivamente su reino. Entonces, este último podría ser el que más se acerca, ya que al estudiar Apocalipsis, los capítulos que siguen, tú te vas a dar cuenta qué es lo que implica abrir cada uno de estos sellos, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho como lo describe el comentarista William Barclay. Dice, el rollo simboliza el plan soberano de Dios para la historia, la realización final de su voluntad y la solución definitiva a los asuntos del universo. Entonces, por esa razón, al Juan darse cuenta que nadie era digno de abrir este rollo ni desatar sus sellos sin ni siquiera mirarlo, él se llena de angustia y la Biblia nos dice que él lloraba mucho. Seguramente, escucha esto, Juan sabía la implicación de esto. Juan recibió enseñanzas directamente de Jesús, como la de Juan capítulo 5 verso 22, donde Jesús decía que toda autoridad de juicio estaba en él, en el Hijo de Dios. También en Juan 16:33 Jesús dijo que solamente el que venza puede ejecutar el plan de Dios. Ahora, recuerda por un momento que este libro se escribió durante una época y una temporada donde había mucha persecución, había muchos asesinatos, había muchos mártires muriendo a causa del evangelio. Por esa razón, si nadie es digno de abrir este libro, de ejecutar el plan de Dios y sus juicios, el mal simplemente nunca sería juzgado. Por eso Juan lloraba mucho. Entonces, al ver las interpretaciones del contenido de este rollo, podemos darnos cuenta de que ya sea el plan soberano de Dios para la historia, ya sea el título de propiedad de la tierra, o ya sea el decreto divino de juicio y redención, podemos ver que hay una incapacidad de poder abrirlo en todo el universo. Se nos deja clarísimo que ni ángeles pueden abrirlo, ni los hombres podían abrirlo, ni los patriarcas ni siquiera de la Biblia podían abrirlo. Nadie era digno. La creación completa estaba incapacitada de poder ejecutar este acto. No se trataba de fuerza, se trataba de ser digno. La creación entera estaba incapacitada, y me encanta la tensión que se genera en ese momento, porque el cielo por unos momentos, por unos instantes, permite que haya una aparente incertidumbre. No hay nadie, no se ha hallado nadie digno. El cielo permite una aparente incertidumbre, pero poco después revelaría la solución final a Juan, que estaba frente a él ahí mismo.
ante esta escena aparentemente desalentadora y aparentemente desesperanzadora, podemos ver una realidad, que el rollo estaba en la mano derecha ¿de quién? De aquel que estaba sentado en el trono. Esa es la primera verdad que sostiene, del Dios que sostiene tu historia. Apúntala por favor ahí en tus notas. Su gobierno soberano sobre la historia. Su gobierno soberano sobre la historia. Así que te quiero decir algo en esta mañana. Tranquilo, tranquila. Es más, dile a la persona que tienes a un lado, dile tranquilo. Dile tranquilo, dile relájate por favor. Tu vida no está fuera de control. Tu vida no está fuera de control, aunque muchas veces vivimos con la sensación de que todo está descontrolándose alrededor. Hay enfermedades, diagnósticos, situaciones complicadas, pero la historia y tu historia están en manos del Dios que está sentado en el trono. ¿No te produce eso esperanza? ¿No te produce eso ánimo y descanso de saber que nuestra historia está sostenida por el Dios soberano? Ahí está guardada nuestra historia. Aparte, el entender que no hay nadie más digno de poder ejecutar y abrir este libro nos hace pensar en algo muy importante. Tú no eres suficiente. Dile a la persona que tienes al lado, dile, tú no eres suficiente. Van a salir todos con la autoestima bien baja de aquí, pero ahorita nos lo vamos a levantar, no se preocupen. Pero dile al que tienes a un lado, tú no eres suficiente. Tú no eres suficiente. Esto confronta, querida familia, directamente a nuestro orgullo y nuestro egoísmo de creer que nosotros podemos de todas, ¿verdad? No, que yo soy Juan Camané y a mí, mira, yo puedo hacer todo lo que sea. No, necesitas a alguien más grande que tú. Necesitas a alguien mayor que tú. Y de hecho, justo, esto es el evangelio. Justo es así como comienza la vida cristiana, cuando tú te das cuenta que no la tramas, que no la armas y que necesitas algo más, que eres incapaz, que no puedes por tus propias fuerzas. Solamente así puedes voltear y ver a Cristo como tu única solución, como tu única esperanza. Aun cuando hay momentos que pareciera que Dios guarda silencio, que alguien lo ha experimentado, momentos donde tú estás clamando a Dios por una respuesta y pareciera que Dios guarda silencio en tu vida, ¿no? ¿Alguien lo ha sentido? Aún cuando pasan estas situaciones podemos ver que Dios permite el silencio muchas veces para que podamos voltear a ver la solución, que es Cristo Jesús. Así que te quiero decir algo, perdóname, pero te lo tengo que decir, pero suelta el control. Suelta el control, es más, no lo tienes. No lo tienes, suéltalo. Dile a la persona que tienes a un lado, dile, suelta el control. Suelta el control, no depende de ti. No depende de el santo niño de Atocha. No depende de tu ángel de la guarda. No depende de la virgencita de la Macarena. No depende de nadie, depende de Jesucristo. Depende de su gobierno y de que Él tiene la historia en sus manos. Me da mucha risa cuando escucho a señoras que dicen, yo no puedo con mi hijo, ya oré y se lo entregué al Señor. ¿Qué crees? Nunca lo tuviste en tus manos. Noticia de última hora, nunca lo tuviste en tus manos. El Señor tiene la historia de ti y de tu familia en sus manos. Descansa en Él, descansa en Él. Mira, apunta esto por favor ahí en tus notas, pero cuando reconozco que no soy capaz de sostener mi vida, es cuando descubro que Dios siempre la ha estado sosteniendo. Cuando reconozco que no soy capaz de sostener mi vida, es cuando descubro que Dios siempre la ha estado sosteniendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El peso de la historia nunca estuvo sobre tus hombros, familia. El peso de tu historia nunca estuvo bajo tus hombros, sino estuvo en las manos del Dios que está sentado en el trono. Amén. Amén. Entonces, después de esta pregunta que sacudió el universo entero, podemos ver lo que dicen los versos siguientes, del 5 al 7. Versos del 5 al 7 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores.
He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, esta tensión que duró por un momento se rompe de una manera gloriosa cuando uno de los ancianos le dice a Juan: no llores, no llores. Y empieza a introducir a un ser de una manera impresionante y hace esta declaración: el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Imagínate, para Juan esto era un lenguaje que él conocía directamente. Él sabía la profecía que había sido dada en Génesis capítulo 49, versos 9 y 10, donde se anuncia que de la tribu de Judá vendría un rey con autoridad eterna. Después dice la raíz de David, y conecta directamente a las profecías que Dios le hizo a la casa de David en Isaías y en muchos otros libros más, donde se habla de un descendiente de David que gobernaría con justicia y que restauraría todas las cosas. Solo él tenía y tiene el derecho de abrir el libro y desatar sus sellos, llevar la historia al cumplimiento del plan soberano de Dios. Familia, al usar estos 2 títulos, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, se nos está afirmando algo contundente. Jesús es aquel que ha sido anunciado por toda la Escritura. Jesús es aquel que no fue digno solo en ese momento, sino que fue digno para siempre. Aquel rey anunciado, prometido, el único heredero del trono y el único vencedor, que se llama Jesús. Y mira lo que dice Apocalipsis. Amén, dale un fuerte aplauso a Jesús. Me gusta mucho cómo lo describe la versión TLA. El verso 5 de Apocalipsis dice: no llores más, que ha salido vencedor, el heredero del trono de David, a quien se le llama León de Judá. Solo él tiene la autoridad de romper los 7 sellos y de abrir el rollo. ¿Te das cuenta? Juan conocía a la perfección este lenguaje que se estaba utilizando. Se estaba declarando firmemente que Jesús ya había en el tiempo pasado obtenido la victoria y había vencido en la cruz del Calvario, en su muerte, su resurrección, y había vencido sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Y esta victoria lo estaba haciendo ahora digno de poder llevar a cabo el plan redentor de la historia. Ahora, me llama mucho la atención cuando Juan escucha estas palabras y se menciona a un león de la tribu de Judá. Juan probablemente esperaba ver a un guerrero enorme, lleno de fuerza, valiente, vencedor de batallas, alguien imponente. Pero cuando ve y voltea al centro del trono de Dios, en medio de donde estaban los 24 ancianos y los seres vivientes, lo que él ve es impresionante. Dice la Biblia que él ve un cordero como inmolado. Es decir, la palabra inmolado significa degollado o sacrificado. Ve un cordero inmolado, sacrificado en medio del trono de Dios. Podemos ver claramente que su victoria no fue mediante la fuerza militar, ni siquiera mediante el dominio político, sino fue a través de su sacrificio en la cruz. ¿Qué cambio de perspectiva Juan estaba viendo en ese momento? Imagínate por un momento todas las emociones que estaban pasando en la cabeza de Juan, en su corazón. Juan caminó con Jesús. Juan estuvo viendo los últimos momentos de Jesús en la tierra, cuando él fue llevado a la cruz, que fue golpeado, azotado, crucificado, llevado a la muerte. Juan sabía lo que esto significaba. Juan sabía exactamente lo que esto significaba. Ahora, tengo una noticia que te va a alentar demasiado. Jesucristo reina en el cielo con marcas de su sacrificio. Jesucristo está reinando con las marcas de la cruz por amor a ti y a mí.
Por eso Él tiene el derecho de gobernar tu historia y la historia. Porque ese derecho viene de su sacrificio y de la muerte mediante la cual nos redimió. Por esa razón, querida iglesia, es que cantamos y declaramos y decimos que Él es digno. Él es digno. Al ver también al Cordero de Dios que está en medio del trono, vemos cómo Jesucristo participa completamente y plenamente junto con la autoridad del Padre. Además, podemos ver también que la cruz de Jesús ocupa un lugar especial dentro del trono de Dios. Su sacrificio ocupa un lugar especial en el trono y en el centro del universo, y eso nos debe dar mucho descanso. Porque sabes, mira, apunta eso en tus notas, por favor. El centro del cielo no está ocupado por un poder tirano o un dominio frío. No, sino por un rey que venció entregándose a sí mismo. El centro del cielo no está ocupado por un poder tirano o un dominio frío, sino por un rey que venció entregándose como un sacrificio. Después vemos otra vez el número 7. ¿Recuerdas lo que significa el número 7 en la Biblia? Ya lo vimos la vez pasada, pero significa plenitud o perfección. Y es decir, vemos que Él tiene 7 cuernos y 7 ojos. Es decir, algo completo. En Él está la plenitud de todo el conocimiento, de todo el dominio, de todo el poder. De hecho, la Biblia nos dice que los 7 ojos representan a los 7 espíritus de Dios. Es decir, escucha esto, Cristo Jesús posee el poder perfecto y conocimiento perfecto. Los 7 espíritus de Dios, te los voy a recordar, los puedes leer en casa, pero espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Plenitud, di conmigo, plenitud. Plenitud, el Cordero que fue sacrificado posee todo el poder, toda la autoridad y gobierna con perfecta sabiduría y perfecta presencia del Espíritu Santo en su vida. La cruz, familia, tiene un significado eterno. La cruz de Jesús tiene un significado eterno. Dice Charles Spurgeon, ahí tengo una frase que apunté de él, pero quita la cruz y has matado el evangelio. La expiación por la sangre de Cristo no es solo un brazo de la verdad cristiana, sino es su corazón. Es su corazón. Ahora después llega el momento más impresionante del capítulo, y es cuando este Cordero se acerca al trono y toma el rollo de la mano derecha del que estaba sentado. Querida familia, esta imagen es bellísima. Esto es una entronización oficial. Es cuando el Hijo es puesto con la investidura real como el único ejecutor del juicio. Aquí es donde comienza este proceso que lleva al establecimiento de su reino. Y lo interesante de esto es que nadie protesta, nadie se queja, nadie está en desacuerdo, sino que todo el universo entero reconoce su derecho a gobernar. Todo el universo, toda criatura reconoce su derecho a ejercer los juicios que vamos a ver más adelante. Por esa razón es importante que tú y yo podamos descansar en esto. Porque lo que sigue en Apocalipsis a partir del capítulo 6 son cosas muy trágicas para la tierra. Son cosas muy, muy feas. Pareciera que todo se sale de control, como lo dije al inicio. Pero escucha esto. Mientras para algunos esto significa juicio y la ira de Dios, escucha, para ti y para mí, que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, significa gracia, significa paz, significa perdón, significa redención. Esto, familia, es la segunda verdad del Dios que sostiene tu historia. Su provisión redentora para tu salvación. Su provisión redentora para tu salvación. La historia no está descuidada. A veces pareciera que volteamos atrás y vemos que Cristo vino hace 2000 años y pensamos, bueno, a Dios ya nos olvidó, ¿no? Ya se olvidó de nosotros. Pero no, tu historia y nuestra historia no está perdida ni está abandonada. Cristo ya venció en la cruz. Como dice el nombre de la serie, ¿verdad? Jesucristo ha vencido y los suyos
con Él. Por eso podemos vivir con esperanza de que el destino del mundo, de nuestra vida, se encuentra en las manos del León de Judá, del Rey de Reyes. Esta batalla decisiva, Cristo ya la libró y la venció en la cruz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya la victoria es de Él. No vivas como si esto fuera algo que ya sucedió en el pasado. No vivas como si la victoria de Jesús en la cruz fuera una historia o una leyenda que lees antes de dormir. Vive tu vida basando cada acto y cada palabra que hagas, que digas, en la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. El enemigo ya fue derrotado. Tu enemigo ya fue derrotado en la cruz. Mira lo que dice Colosenses 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso voy a decir esta frase que probablemente está muy quemada ya, pero es una realidad. No luchamos para obtener la victoria, luchamos desde la victoria que Cristo ya ganó. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Escucha esto. El poder de Dios es juicio para las tinieblas, pero es gracia y restauración para los redimidos. ¿Cuántos redimidos hay aquí esta tarde? Amén. Amén. Ahora, toda esta escena es muy impresionante. Podemos ver claramente que el cielo, las más grandes figuras del cielo con autoridad reconocen este poder y se postran delante de Él. Y hay algo que queda claro aquí: el cielo ya responde hoy. El cielo ya responde al único digno. La pregunta aquí es: ¿cómo respondes tú? ¿Cómo respondes tú? ¿Cuál es tu respuesta? Los últimos versos que vamos a leer son impresionantes. La verdad, es una escena maravillosa que refleja lo que tú y yo vamos a estar haciendo cuando estemos frente a frente ante nuestro Dios. Versos 8 al 14, acompáñame a leerlo, por favor. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: ayúdame a leer esta última parte, por favor. Decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Ayúdame a leer una vez más: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cuando los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cuando el Cordero toma el rollo, sucede algo impresionante, y es que todos se postran delante de Él. Todos reconocen su autoridad. Todos reconocen que Él es digno. Dice que cada uno tiene arpas y copas con incienso, que el mismo texto explica que son las oraciones de los santos, que son tus oraciones. Tus oraciones están delante del trono de Dios, y vemos una imagen perfecta en la que la adoración y la oración se juntan como una misma, con el fin de darle la gloria y la honra al Cordero. Cuando el Cordero toma el rollo, simplemente el cielo estalla en adoración, estalla en una oración profunda. Qué gran momento. Y se empieza a escuchar una nueva canción de todos que dice: digno es de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fue inmolado y con su sangre los redimió. Todos van a cantar en el cielo. Así que, hermano, mira, si cantas feo en el cielo, vas a cantar hermoso. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Yo también le doy gracias a Dios por eso. Pero
El alcance, mira esto, el alcance de su sacrificio es un alcance universal. Universal, su alcance es universal, involucra a todo mundo, incluso a todas las naciones. Además, los redimidos que se han hecho sacerdotes para nuestro Dios. Y aquí es donde se retoma la idea original, el plan original de Dios para su pueblo. Familia, la adoración en el cielo está completamente centrada en el sacrificio de Jesús. No te estoy hablando de emociones, no te estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de una realidad. La adoración en el cielo está centrada en el sacrificio de Jesús. Por eso cuando cantan, resaltan estos 7 atributos del Cordero: poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honor, gloria, alabanza, perfección absoluta. Se cumple claramente lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Ayúdame a terminar lo que dice: que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Familia, el capítulo 5 de Apocalipsis es la respuesta directa al capítulo 3 de Génesis, donde aparece la caída del hombre. La historia está en manos del Cordero de Dios. La historia vuelve a estar en sus manos. Esta es la tercera verdad del Dios que sostiene tu historia: su dignidad suprema que merece tu adoración. Su dignidad suprema que merece tu adoración. Familia, el precio que fue pagado por tu salvación no fue algo barato, fue un precio muy alto. Jesús cargó en sus hombros el peso de todo el pecado y pagó por él, por lo cual él fue hecho digno. Por eso tú y yo podemos vivir con esperanza. Y me parece bien padre el poder experimentar a veces como familia, como iglesia, momentos de adoración extrema que nos acercan un poco a lo que sucede en el trono de Dios. Y yo leía estos versos y me acordaba mucho de una canción que antes cantábamos mucho en las iglesias, y a lo mejor tú te la sabes, creo que va a aparecer la letra ahí, pero ¿por qué no te pones de pie, por favor? Y nos unimos a este canto juntos, cantando estas verdades del Evangelio. Si te sabes esta canción, cántala con nosotros, por favor. Ahí, dile: digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. La sabiduría suya, y al que está en el trono, y al que está en el trono, oh, santo, 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 santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe. Una vez más, ahí donde estás, levanta tus manos y dile: digno, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. La sabiduría suya es el que está en el trono, y al que está
¿Alguien le puede dar gloria con un fuerte aplauso a Jesús? Tres características del Dios que sostiene tu historia: su gobierno soberano sobre tu historia, su provisión redentora para tu salvación, su dignidad suprema que merece tu adoración. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites dar un vistazo, a lo mejor limitado, a lo que es la eternidad, pero poder darnos cuenta y saber que tú reinas, que tú eres digno, que no hay nadie como tú. Queremos honrarte todos los días de nuestra vida, Señor, y si hemos pretendido en nuestra vida tener el control, ayúdanos el día de hoy a soltarlo en tus manos, saber que tú tienes nuestra vida y nuestra historia